grande. ¿Qué quiere decir la siembra grande? La siembra, la más grande de las siembras que se hace en secano. ¿Qué quiere decir esto? Se hace a partir de lo que es aprovechar las lluvias. Entonces ahora vamos a aprovechar las lluvias para, ya se debe estar preparando el suelo, se debe estar removiendo el suelo en el campo, en los lugares donde no hay mucho riego y en los lugares donde hay riego también, porque vamos a aprovechar esta época de buen clima, ¿no? Va a empezar ya la primavera, en octubre hacemos la siembra de diferentes productos y ya se está mojando. Aquí en la ciudad para nosotros la lluvia es como un poco molesta, ¿no? Pero en el campo es fundamental. Se le espera para preparar el suelo, para la siembra, el momento del desarrollo de la planta, ¿no? Y con esto del cambio climático, yo les comentaba en la anterior clase, me parece, sí, claro, que en el año 2017 o 18, no me acuerdo, se esperaba sequía, de acuerdo a los pronósticos que hacen el CENAMI, etcétera. Y lo que tuvimos fue un exceso de lluvia, un problema de inundaciones. Entonces los gobiernos tienen que estar atentos para estos temas, ¿no? Por ejemplo, ahí el CENAMI tiene no solo mide las temperaturas, sino también mide los caudales de los ríos para estar atentos en términos de si está subiendo el caudal, si está bajando el caudal, para ver si va a haber algún desastre vinculado a inundaciones, etc. Entonces, es algo interesante el tema de las medidas. A ver, estamos presentes. Voy a dar lectura. Un segundito. Arteaga, Avini, Bustos, Callejas, Carvajal, Linares. ¿Linares está? Licenciada Carvajal, presente. Ya. ¿Linares? Licenciada Avini, presente. Ajá. ¿Linares no está? Sí, buen día, licenciada. Ah, buen día. Ordóñez. Licenciada Callejas, presente. Licenciada Ordóñez. Perfecto. Patón. Presente. Paxi. Patón, presente, Lice. Vargas. ¿No hay nadie más que hayamos olvidado? Paxi, sí, Paxi está. Callejas, licenciada. Vargas, Callejas, sí, están ya registrados. Bien, buenos días entonces a todas y todas. Habíamos comenzado señalando que la lluvia para nosotros es importante desde el sector agrícola y que en este momento en el campo ya se van a empezar a preparar los suelos para lo que significa la siembra. Bien, hoy vamos a comenzar con continuar con lo que habíamos comenzado la clase anterior relacionado a los factores de producción. Espérenme un segundito. Rodríguez. Los factores de producción, decíamos, son tierra, trabajo, capital. Estos están vinculados a lo que es las posibilidades de producción en el sector agrícola. Y que decíamos adicionalmente pueden combinarse, pueden darse varias formas para obtener un mismo producto, y eso es uno de los elementos más importantes en el sector agrícola, porque esta combinación es la que va a determinar las diferentes formas de producción, ¿no? Entonces podemos hacer lo que es la papa con una producción intensiva en capital o una producción intensiva en mano de obra. Podemos sustituirlos, podemos, en términos de que cuando los sustituimos, podemos reemplazar uno con otro, pero no podemos prescindir,
hay una interdependencia, cierta cantidad de tierra precisa cierta cantidad de mano de obra y cierta cantidad de capital según el producto. Adicionalmente, hay una combinación de equilibrio que en el caso de la agricultura no es algo que tenga mucho sentido porque no se puede repetir cada ciclo por las variaciones de las condiciones naturales, por la variación de los precios, por la necesidad de rotar la tierra, en fin, se cumple la ley de rendimientos decrecientes y también en su uso se da lo que es el costo de oportunidad. Habíamos señalado las características de la tierra, ¿no es cierto? La tierra es necesaria para la provisión de alimentos, aunque en laboratorios se han hecho algunos esfuerzos para poder sustituirla masivamente, esto no ha sido posible, obviamente considerando lo que significaría el costo. Y decíamos, a excepción de los desiertos y las capas heladas, la tierra, en todas tierras se producen alimentos. La mala comprensión de sus necesidades básicas ha determinado su deterioro, ¿no? Que nos implica en muchos casos desertización, y hay una suerte de factores que determinan su elección o intensidad en la producción. ¿Por qué se usa más la tierra? Decíamos por el clima, tipo de clima, por la fertilidad, tipo de suelo, por la localización, las tierras más cercanas son más utilizadas, las más lejanas menos, esto se relativiza con el transporte, la densidad de población, mientras más población precisa de la tierra para la alimentación, mayor intensidad en su uso. Y habíamos hablado de lo que es el tamaño de la unidad productiva, de más pequeña, más uso, más grande, menos uso, dependiendo de la actividad productiva. Y adicionalmente hablábamos de los términos de intercambio. Hablamos de la mano de obra como factor de producción, decíamos tiene una suerte de diferencias con la industria. Hay una acumulación estacional del trabajo porque las tareas no se realizan todos los días, sino en ciertos momentos. Decíamos, por ejemplo, al comenzar la clase, ahorita estamos ya removiendo el suelo para iniciar lo que significa la apertura de los surcos y realizar la siembra en octubre, dependiendo de las lluvias. Ya está lloviendo, entonces hay una buena señal de que el año va a ser interesante en lluvias, aunque está bastante adelantado. Si ustedes se fijan, en esta época, generalmente comenzando la primavera, nos faltan pocos días para el 21 de septiembre y resulta que ya está lloviendo. Entonces, de pronto vamos a sembrar de manera adelantada. El tamaño de la unidad de producción, otra de las características está vinculada a que el trabajo es variado, no se realiza la misma tarea, sino son varias tareas diferentes, unos en el momento de la preparación del suelo, en la siembra, en la cosecha. El trabajo está limitado por las condiciones climatológicas, si está lloviendo no se está arando, si hay mucho sol o mucho calor en las áreas tropicales tampoco se trabaja, en fin, también, y ahora vamos a ver lo que es el capital como parte de lo que es el capital como factor de producción en el sector agrícola. Bien, se considera el capital como el conjunto de recursos disponibles para la realización del proceso de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos del capital, estamos hablando de todos aquellos elementos que se incorporan dentro del proceso de producción, que no son la tierra ni la mano de obra. De acuerdo a las diferentes especialidades y a las diferentes necesidades, el capital se va a clasificar de diferentes formas, ¿no? Para la contabilidad vamos a tener una clasificación específica, para la economía otra, para el derecho otra, dependiendo del uso que le vayamos a dar. Pero es clasificación. En realidad los elementos son los mismos porque se ordenan de diferente forma. Eso es importante, son los mismos elementos, pero los ordenamos de diferentes maneras. Entonces, vamos a ver ahora lo que es la clasificación, esta clase, la clasificación económica y la jurídica, para que podamos tener una idea de cómo está constituido el capital y dos formas de clasificación. Bien, en la clasificación económica establecemos dos elementos importantes, el capital fijo y el capital circulante. El capital fijo, como pueden ver en la pantalla, es aquel capital que se utiliza para varios ciclos de producción. Es decir, yo tengo este capital y puedo usarlo durante varios años, ¿no? Varios años para poder realizar la actividad productiva. No tengo que reponerlo durante periodos más largos. Hay dos tipos de capital fijo, el capital débilmente especializado
que está constituido, es un capital que nos puede servir para diferentes tareas, para diferentes labores o diferentes productos, ¿no? Por ejemplo, la tierra, el suelo roturado, que nos sirve para sembrar papa, para sembrar lechuga, para criar ganado, en fin. Entonces, el capital débilmente especializado está constituido por el suelo roturado. El suelo roturado es la tierra trabajada, es decir, aquella tierra que ya ha tenido modificaciones para iniciar el proceso de producción. Porque una tierra que todavía tiene una suerte de árboles o de arbustos y que no ha sido removida y no está preparada, no es parte del capital especializado, sino toda aquella tierra que ya está lista, ¿no? Decíamos, para sembrar hay que removerla, primero hay que eliminar las plantas de la tierra, cualquier tipo de plantas, malezas, en fin, remover el suelo. Después de removerlo hay que ararlo, hay que fertilizarlo, en fin, entonces todas las tareas que lo hacen ya estar listo para lo que es el proceso de producción. Entonces, la tierra roturada, el suelo trabajado, es parte del capital débilmente especializado porque puede ser utilizado en diferentes tareas. Y el segundo elemento que constituye al capital débilmente especializado son las mejoras territoriales o lo que es la infraestructura. La infraestructura o las mejoras territoriales son aquellas edificaciones o mejoras que se han realizado en el suelo. Por ejemplo, encontramos los establos, los almacenes, los silos, pero también los drenajes. ¿Qué son los drenajes? Son en aquellas tierras que tienen problemas de inundación, se establece una suerte de excavaciones para que el agua pueda salir y seguir otro curso, volver al río, ir hacia otro lugar, en fin. Están los sistemas de riego que se construyen, que habíamos visto que pueden ser en algunos casos de solo tierra, en otros casos ya cubiertos de cemento, o puede haber politubos, en fin. Entonces tenemos las edificaciones, cualquier tipo de construcción, los drenajes, los sistemas de riego, los caminos también que articulan a todo lo que es el área productiva, los puentes, en algunas regiones se necesitan puentes entre lo que es las áreas productivas, los cercos son no son construcciones, sino son lo que cierra las áreas de pastura, que pueden ser de árboles, pueden ser de palos de madera, pueden tener alambres, pueden tener plantas, cercos vivos, pueden incorporar, como habíamos visto en alguna clase, algún sistema de carga eléctrica para que los animales no salgan, alimentados por un panel solar. Podemos encontrar los silos, en fin, todo lo que hace a las posibilidades de mejorar el suelo para la actividad productiva y aprovecharlo en el proceso de producción, ¿no? Antes encontrábamos los baños antisárnicos, que eran unas construcciones de cemento donde había dos túneles, uno al principio, dos áreas de caminos al principio y al final, y una suerte de piscina donde el animal pasaba y les daban un baño antisárnico. Esto ahora se ha sustituido por otro tipo de tratamientos. Bien, entonces cuando hablamos del capital, hablamos de todos los elementos, recursos disponibles para la realización de la actividad productiva, y en la clasificación económica tenemos el capital fijo. El capital fijo es el que se usa para muchos ciclos y tiene dos partes. El capital débilmente especializado, constituido por la tierra ya preparada, y por todas las construcciones, edificaciones, mejoras que se hacen al terreno para el proceso de producción. Y en segundo lugar, el capital fuertemente especializado, es aquel que tiene una sola tarea, ¿no? una actividad específica. Y encontramos aquí lo que es el capital productivo, las plantas y los animales, y el capital auxiliar, la maquinaria, el equipo y las herramientas. Entonces, este capital fuertemente especializado sería parte del capital fijo que nos sirve para varios ciclos, para la realización de varios ciclos productivos, ¿no? Entonces, aquí encontramos plantas y animales, los árboles, el ganado, la siembra de yuca,
caña, en fin, y la maquinaria, los tractores, las ordeñadoras, las palas, las picotas, en fin, que es parte de este capital fijo. Pero también tenemos un capital circulante, que es un capital que se utiliza solo en un ciclo productivo y hay que reponerlo cada ciclo. Cada vez que vamos a sembrar hay que reponer este capital. ¿Y en qué está constituido? Por el capital producto, que es el conjunto de productos que están en vías de ser transformados. Las semillas, los fertilizantes, el forraje, en fin, todo lo que hace a lo que se va a transformar y nos va a dar como resultado el producto, el alimento balanceado, las vacunas, en fin, las medicinas para el ganado, todo lo que va a ser transformado es el capital circulante, semillas, fertilizantes, violes, etcétera. Y el capital moneda, que es el dinero para el pago de los gastos. Entonces, cuando hablamos del capital fijo, digo del capital en el sector agrícola, estamos hablando de la tierra roturada, de todo lo que son las construcciones, las plantas, los animales, la maquinaria, el equipo, las herramientas, las semillas, los fertilizantes y el dinero para el pago. La clasificación de esto va a depender del uso que se le dé. En el caso de una clasificación económica, es para nosotros importante qué constituye el capital fijo y qué constituye el capital circulante, en términos de poder estar claros en relación a la constitución de este capital. Y decíamos, el capital fijo se divide en débilmente especializado, fuertemente especializado. El débilmente especializado sirve para muchas tareas, el fuertemente especializado para una tarea específica, y además el capital circulante se divide en el capital producto, que son los insumos para la producción, y el dinero para el pago. Entonces, esta clasificación económica sirve para nosotros para poder realizar y establecer, por ejemplo, de aquí vamos a poder determinar cuáles son los costos fijos, cuáles son los costos variables. Bien, hay otra clasificación, decíamos, la clasificación jurídica, que incorpora los mismos elementos, pero que nos va a servir para otro tipo de criterios. La clasificación jurídica considera dos tipos de capital, el capital territorial y el capital de explotación. ¿Por qué se establece esta clasificación? Porque en el caso de las tierras en alquiler, hay que diferenciar qué es lo del propietario y qué es lo del inquilino. Cuando se rompe el contrato o finaliza el contrato, ese momento tiene que estar clara cuáles son los elementos que corresponden al dueño de la tierra y cuáles son los elementos que corresponden al inquilino. Entonces vamos a ver que en el caso del capital territorial es lo que le pertenece al dueño de la tierra y está compuesto por todo lo que es el suelo roturado, es decir, la tierra trabajada, obviamente. Y las mejoras territoriales, todo lo que puedan ser edificaciones, drenajes, caminos, puentes, cercos, silos, todo lo que se queda dentro de lo que es el suelo. Una vez concluido el contrato de alquiler, no es posible que nos llevemos los puentes, nos llevemos el sistema de riego, nos llevemos lo que significa los drenajes, en fin, o sea, todas las mejoras. Entonces, en muchos casos, en los contratos de alquiler, se establece en una de sus cláusulas que los inquilinos podrán realizar mejoras y que estas, en función al tiempo y al estado de esta mejora o de esta edificación, podrá ser reconocida de manera parcial o total por el dueño de la propiedad. En algunos casos esto no se acuerda y el gasto se realiza a costa del inquilino y el propietario no reconoce. Hay que recordar que la ley dice que cualquier persona que construye en terreno ajeno, ya sea urbano o rural, no tiene derecho a ese tipo de construcción o ese tipo de mejora, ¿no? Todo se queda en favor del dueño de la tierra. Entonces, en los contratos de inquilinato se puede tomar en cuenta que cualquier mejora realizada en la tierra puede ser reconocida por el dueño de la tierra siempre y cuando cumpla ciertos requisitos y características, ¿no? Por ejemplo, si ha sido hecho hace 5 años y se ha deteriorado, de pronto no vale la pena pagar por eso, pero si es una edificación o un sistema de riego que sí sirve, es necesario realizar un pago. Y está el capital de explotación, que es el que le pertenece al inquilino, que está compuesto por las plantas y los animales. El capital productivo, el capital auxiliar, la maquinaria, el equipo, las herramientas, y el capital circulante, que está dividido en el capital producto, que son los insumos, y el capital moneda. Si vemos, otra vez,
vamos a recordar que está constituido entonces el capital por el suelo roturado, las mejoras territoriales, plantas animales, maquinaria y equipo, insumos, semillas fertilizantes y el dinero para el pago de los gastos. Uno de los elementos que genera un poco de confusión son aquellas plantas que son perennes, que viven más de un ciclo, ¿no es cierto? Decíamos, por ejemplo, los árboles frutales, los maderables, la caña de azúcar, en fin, la yuca, que son productos que duran más de un ciclo. Entonces, de acuerdo a la ley, eso pertenece al inquilino y de acuerdo otra vez en el contrato, debería establecerse qué va a suceder si se termina el contrato de alquiler antes de o dejando ciertos árboles, por ejemplo, en la actividad productiva, en la tierra. Entonces ahí se podría acordar, dependiendo del tiempo pasado, un reconocimiento de parte del dueño de la tierra por dejar estos productos en la tierra. Obviamente, si es de interés del dueño de la tierra, si no, obviamente el productor los pierde, ¿no? Esto sirve, este tipo de elementos sirven para cuando el contrato se acaba o para que las condiciones del contrato no sean inequitativas para el inquilino. En muchos casos, y lo vamos a ver cuando hablemos del acceso a la tierra, los dueños de la tierra quieren romper o quieren, si no hay un contrato firmado, deciden acabar el contrato, por ejemplo, apenas sea sembrado o antes de cosechar. Y eso no es posible porque entonces el productor pierde todo lo que ha sido su inversión. Entonces los contratos de alquiler tienen que tener ciertas cláusulas que protejan las posibilidades del inquilino. Bien, entonces cuando estamos hablando del capital, estamos hablando de aquellos elementos, aquellos recursos que se utilizan para el proceso de producción, que no son ni la mano de obra ni la tierra en general, solo la tierra roturada, y que están constituidos por el suelo roturado, mejorado, las mejoras territoriales, en términos de edificaciones, etcétera, las plantas, los animales, la maquinaria, el equipo, las herramientas, las semillas o insumos y el dinero para los gastos. Bien, entonces esto es el capital en el sector productivo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro como el agua? Bien, entonces, ya que está claro y que todos estamos entendiendo perfectamente esto, vamos a ver ahora, vamos a continuar con lo que significa la retribución a los factores de producción en la agricultura. Bien. ¿Qué es la retribución a los factores de producción en la agricultura? Es el pago que se realiza por el uso de los factores en el sector agrícola. Lo que vamos a hacer ahora es caracterizar, es decir, cuáles son las particularidades de ese pago que en algunos temas son diferentes a lo que se realiza en los otros sectores. Bien. Cuando hablamos de la retribución, entonces estamos hablando que es el pago que se da por el uso de los factores de producción. Por el uso de la tierra, el pago es la renta, por el trabajo es el salario y por el capital el interés. ¿Cómo se caracterizan eso en el sector agrícola? La renta de la tierra. Cuando hablamos de la renta de la tierra, entonces estamos hablando del pago que realizan los inquilinos o los que no son dueños de la tierra por el uso de la tierra al propietario, al terrateniente, al dueño de la tierra. Esta se da porque existe un dueño que no es el que produce, ¿no? Y que por prestar y alquilar su tierra tiene que recibir un pago. Bien, en el las primeras formas de retribución de pago de la tierra por el uso de la tierra se dan en el sistema feudal, en el modo de producción feudal, donde el terrateniente es propietario y cobra un canon al siervo o productor por el uso de la tierra.
La primera forma que se da es la renta en trabajo, la forma más antigua de pago por el uso de la tierra. El siervo paga por el uso de la tierra al terrateniente en trabajo, es la renta en trabajo. ¿Qué quiere decir? Horas de trabajo destinadas a trabajar en las tierras del dueño o en las tareas de la casa. Entonces, el siervo, en ese momento, recibe una cantidad de tierra para trabajarla para sí mismo y para construir su vivienda, y en pago a esa tierra que le ha sido otorgada, no en propiedad, sino en usufructo, o en alquiler, debe pagar al dueño de la tierra. No se está viendo la imagen, ¿no? Creo que todos están durmiendo. ¿Se ve? Sí, ¿se ve? Sí, porque de pronto se puso verde. Ok. Bien, entonces decíamos que la primera forma de pago es la renta en trabajo. El siervo entrega horas hombre, trabajo al dueño de la tierra, ya sea produciendo en la tierra del dueño o en labores realizadas en la casa, ¿no? Tareas domésticas. Entonces, hay un tiempo de trabajo que se entrega al dueño de la tierra y que éste no lo reconoce, ¿no es cierto? O sea, no paga por eso, sino que lo constituye como el alquiler. Ahora, aquí hay que considerar que no necesariamente este es equitativo en términos de reconoce el valor del alquiler, sino que es mucho más. Entonces, hay un tiempo de trabajo que no es pagado al productor y que se apropia el terrateniente. Esta forma evoluciona en el tiempo y empieza a desarrollarse la renta en especie. La renta en especie, que es la que va a ser pagada en producto. Antes el siervo iba y trabajaba de manera personal la tierra y entregaba al dueño de la tierra un tiempo de trabajo. Ahora lo que hace, en vez de ir a trabajar, paga en productos. Si produce papa, paga en papa, en manzanas, en lo que sea, ¿no? Entonces el productor directo debe entregar al dueño de la tierra la parte de su producción total para el propietario, como pago por el uso de la renta de la tierra. Esto implica también un tiempo trabajado, donde el productor realiza la producción en su tierra y entrega el producto, entonces significa un tiempo de trabajo. Esta forma de pago tiene un tiempo de trabajo que no es reconocido por el dueño de la tierra, que se lo apropia, que se lo queda, porque obviamente necesita, si decide que van a ser 2 quintales, 20 quintales, 30 quintales, el productor tiene que trabajar más para entregar ese valor. Y por último está el pago de la renta de la tierra en dinero, que es la tercera forma. Evoluciona en la forma de pago y el productor directo debe entregar parte de la venta del producto obtenido en dinero, en efectivo al dueño de la tierra. Entonces, todas estas formas de la renta feudal son el plusvalor o trabajo no recompensado por el terrateniente al trabajador. O a la inversa es la renta de la tierra es percibida por el terrateniente por el trabajo no pagado a los productores, ¿no? Solo por el hecho de que él es dueño de la tierra, por el desarrollo histórico. En la renta en dinero puede haber todavía una forma más fuerte de explotación, porque si el canon sube y ya no, al principio pagábamos en tiempo de trabajo, que podían ser, no sé, una suerte de 20 horas semanales, después para producir para pagar en especie, para el producto de pronto necesito más de 20 horas semanales para obtener el producto, y si es en dinero, si la renta es muy elevada, puede ser mucho más tiempo, ¿no? Entonces va encubriendo las formas de explotación.
Durante el capitalismo también se paga renta, ¿no? ¿Y por qué se paga renta en el capitalismo? Porque dentro de lo que significa el modo de producción capitalista, todavía subsisten en las formaciones económicas capitalistas algunos resabios del modo feudal. En el modo feudal, la relación que se da entre los terratenientes es con los siervos, ¿no? Las dos clases antagónicas son los terratenientes y los siervos, y están vinculados a través de lo que significa el pago de la renta, el plus trabajo o plus valor que es expropiado al trabajador por el terrateniente. En una formación social capitalista, en el modo de producción capitalista puro, existe la burguesía y el proletariado, que van a estar vinculados por la plusvalía, que es el tiempo de trabajo no pagado al trabajador. Sin embargo, en varias formaciones sociales, todavía subsiste o se mantiene la propiedad de la tierra en personas que no son las que la explotan. Es decir, las empresas no son dueñas de la tierra, sino que todavía quedan terratenientes dentro de lo que significa el sistema de producción. Entonces encontramos tres actores: el empresario, el burgués, que pone la inversión, el terrateniente, que es el dueño de la tierra, pero que no la trabaja, la alquila, y los obreros. Entonces, la relación que se da entre estos se da a través de la plusvalía, donde el tiempo de trabajo que no es retribuido al obrero se distribuye en la ganancia al burgués y una parte al terrateniente. Entonces, ¿por qué se mantiene la renta de la tierra en el capitalismo? Porque todavía se mantienen los propietarios de la tierra, que no son los que realizan la inversión. Es decir, todavía quedan los terratenientes. Entonces, en estas formaciones sociales, en el sistema capitalista, todavía subsisten las terratenientes, y la relación que se va a dar ya no es renta de la tierra, sino plusvalía. Es el que hace la inversión, recibe el pago, recibe sus ganancias a través de la plusvalía y las distribuye con el terrateniente. Entonces, esta forma trinitaria del capital determina que la plusvalía se divida en la ganancia para el capitalista y la renta de la tierra para el terrateniente. Todo lo que sobra después de haber recuperado el capital invertido, o sea, de haber recuperado la inversión, y se asigna la ganancia, o sea, se recupera el capital, el inversor, el burgués, el empresario recupera la ganancia que esperaba tener, todo lo que sobra se constituye en la renta de la tierra. Marx señalaba que la renta de la tierra es la sobreganancia, es decir, lo que sobra después de haber descontado la inversión y la ganancia para el capitalista. Se establece dentro de lo que es la renta capitalista dos tipos de renta: la renta absoluta y la renta diferencial. La renta absoluta está basada en propiedad de la tierra, en el monopolio de la tierra por parte del terrateniente. ¿Qué significa esto? Significa que la renta absoluta se paga por el hecho de que existe un propietario de la tierra que no es parte del proceso de producción, pero que es el dueño. Entonces se paga solo porque hay un actor adicional y hay que pagarle por el uso de su tierra. Entonces, todas las tierras que pagan, que no son parte del capital del inversor, tienen que pagar una renta. Y esa es la renta absoluta, que se paga solo por el hecho de que hay un terrateniente, una persona, un tercero, que es dueño de la tierra. Pero además existe la renta diferencial. La renta diferencial que va a ser pagada por tres elementos. Por un lado, por lo que significa la fertilidad. Las tierras más fértiles
pagan más renta. Por la ubicación, las tierras cercanas pagan más renta, y por la diferente composición orgánica del capital o lo que es la tecnología. Aquellas tierras que tienen una tecnología que permite mejores resultados en términos del proceso de producción van a pagar más renta, ¿no? Entonces, esto significa que dentro de lo que es el proceso de producción en una formación social capitalista, se paga la renta de la tierra porque existe un tercer actor que es el terrateniente, que es el dueño de la tierra, que no la trabaja, sino que la alquila, y esta renta que se paga va a ser por tener la tierra, por ser dueño de la tierra. Pero si sus tierras son más fértiles, se le paga más renta, obviamente, porque hay más ganancia y producen más producto. Si está más cerca, se le paga más tierra, más renta por su ubicación, ya que van a tener menos costo de producción y van a tener las posibilidades de generar mayores ingresos. Y también por las características tecnológicas o por lo que se llama la composición orgánica del capital, porque van a producir aquellas que tienen posibilidades de tener mejor tecnología, mejores rendimientos, y van a poder pagar más renta de la tierra. Entonces, la renta de la tierra al final, en el capitalismo también, es un tiempo de trabajo que se apropia el empresario, el tiempo de trabajo del obrero, y que la divide en la ganancia y otra parte la otorga a lo que es el terrateniente. Entonces, vemos que la primera forma de distribución de pago por el uso de los recursos, en este caso la tierra, es en el sector agrícola, es pagada porque existe un actor que es dueño de la tierra y no la trabaja, y que la podemos encontrar y el pago lo realiza quien trabaja la tierra, y que la podemos encontrar en el sistema feudal, donde la relación era terrateniente y siervo, y el siervo pagaba por usar la tierra en las diferentes formas, ¿no? Primero en trabajo, que era tiempo de trabajo entregado, luego en producto, que eran ya productos, pero que implican detrás tiempo de trabajo, y después en dinero, que implica una vez producido, vendido, que también implica tiempo de trabajo, que no es retribuido, que no es pagado al productor y que se lo queda el dueño de la tierra. Y en el caso del capitalismo se paga la renta porque en el proceso de producción subsiste todavía el terrateniente como resabio del feudalismo, y que es el dueño de la tierra, y las formas en que se dan es la renta absoluta, solo por el hecho de poseer la tierra, y la diferencial por las características específicas de la tierra, ¿no? Que pueden ser fertilidad, pueden ser ubicación, y por la composición orgánica del capital, es decir, la tecnología incorporada. Bien, entonces esta es la forma de pago por el uso de la tierra. Vamos a comenzar a retomar en minutos más lo que es la clase, porque ya estamos cumpliendo el tiempo, ¿ya? Entonces voy a mandarles el link en unos minutos. Bien, bueno, nos falta que algunos están en proceso de ingreso. Una vez que hayan ingresado, vamos a continuar con lo que es la retribución a los factores de producción. Entonces nos faltan dos que se están uniendo, y hay uno que ya no volvió. Vamos a ver quién es. Entonces están Carvajal, Linares, Rodríguez, Paxi, Vargas, Ordóñez, Callejas, Bustos, Arteaga, Patón, Soria y Avini. ¿No es cierto? ¿Alguien falta que no haya sido nombrado? Hola, hola.
Hola. Ya, sí, no, teníamos uno más en la anterior, ya, que no sea, que me imagino que ya se va a incorporar. Bien. Bueno, entonces habíamos señalado que una de las, en el caso de la retribución por el uso de la tierra en la actividad productiva, es que pagamos la renta de la tierra, cuando existe un dueño de la tierra que no es parte del proceso de producción, sino que él alquila y que tiene la tierra exactamente para cumplir esa función, ¿no es cierto? Para generar ingresos sin trabajarla. Y que esto se inicia en el modo de producción feudal y que primero la forma de pago era en trabajo, luego la siguiente forma es en especie, es decir, hay que producir, ya no vamos a entregar trabajo, vamos a producir, y la tercera forma está vinculada en dinero, ya no solo vamos a producir, sino que vamos a vender, y que en estas tres formas es un tiempo de trabajo que no se retribuye al productor por el uso de lo que es el suelo, ¿no? Es decir, no se le paga al productor ese tiempo de trabajo que está entregando al dueño de la tierra. Sin embargo, la renta, cuando evoluciona y cambia el modo de producción al capitalismo, cuando se desarrolla la formación social capitalista, se mantiene todavía porque hay dueños de la tierra que no la trabajan y que subsisten en esta formación, y que se dan dos formas de renta de la tierra. La renta decíamos, la renta en absoluta, que es solo por el hecho de ser el dueño de la tierra yo recibo un pago, y la renta diferencial, que implica un pago mayor, que está vinculado a la fertilidad. Las tierras más fértiles van a tener un mayor pago, y las tierras menos fértiles un menor pago, y también por ubicación, ¿no es cierto? Las tierras más cercanas y las tierras más lejanas van a tener un pago menor. Pero adicionalmente, Marx incorpora lo que es la composición del capital, ¿no es cierto? La composición orgánica del capital, que implica la tecnología. Vamos a ver que existen productores que tienen mayor tecnología, generan mayor ingreso y pagan mayor renta. ¿Por qué? Porque decíamos que la renta es la sobreganancia, es todo lo que sobra después de establecer la ganancia que espera recibir el empresario, y eso la transmite a lo que es el dueño de la tierra. Bien, vamos a ver ahora lo que es la retribución por el uso de la mano de obra en el sector agrícola. Decíamos en la clase anterior que el pago por el uso de la mano de obra en el sector agrícola tenía características diferentes a lo que podía ser el sector industrial, ¿no es cierto? Que las habíamos visto en parte por lo que significa la cantidad de trabajo que se acumula en ciertos periodos. Lo veíamos también en relación a lo que es diferentes tareas en diferentes momentos, lo veíamos también en la dependencia de las condiciones climáticas, para que en función de estas se vaya dando las posibilidades del trabajo. Entonces, bien, cuando hablamos del sector agrícola, el pago por el uso de la mano de obra es la forma más general, es el jornal agrícola. Se paga por día de manera el trabajo realizado, y se llama jornal. Este jornal va a depender de las características naturales en las diferentes regiones, ¿no es cierto? En regiones donde el clima es más intenso, donde es más difícil el trabajo, el jornal va a ser mayor. Por el tipo de actividad. Hay actividades que implican más esfuerzo físico, por ejemplo, remover el suelo, preparar el suelo, hacer el surco, implica una tarea más dura en términos de esfuerzo físico, va a recibir un jornal mayor, diferenciado. La cosecha
de algunos productos. Por ejemplo, en el caso de la papa hay que desenterrarla, significa cavar la papa, o en el caso del té, escoger las hojas una por una, van a tener un pago diferente. Entonces, el jornal es la forma que se paga por el uso de la mano en el sector agrícola, y va a depender de las características naturales, de cómo es el medio, qué esfuerzo representa esto, y también por el tipo de actividad que se realiza. Y obviamente por el exceso o escasez de la mano de obra, en función a que exista mayor o menor oferta, ¿no? Una vez que baja la cantidad de mano de obra disponible, puede subir el jornal. Una vez, en esos casos donde hay una mayor oferta, baja el jornal. Y el jornal es un pago diario. Sin embargo, no solamente se paga al trabajador a través del jornal. Podemos encontrar otro tipo de formas de retribución. La primera es el pago por contrato. Se contrata al trabajador por un tiempo establecido, en función de la actividad, y se establece el pago por un tiempo. Es casi como para la construcción. Nosotros contratamos un obrero para la construcción y decimos: queremos que trabaje un mes, en un mes realice tal obra, entonces le pagamos por ese mes. Pero también podemos contratar a destajo por la realización de cierta obra. Entonces, en el caso de la construcción, por ejemplo, hacemos un contrato por un mes, o contratamos por la construcción de una habitación. No nos importa si la hace antes o después, pero le pagamos por ese tiempo. Pasa lo mismo en la actividad agrícola. Lo podemos contratar por un tiempo, una semana, un mes, lo que consideramos necesario, que va a ser el tiempo requerido dentro de la actividad productiva, y pagamos por ese tiempo, no por día, sino por un periodo. O a destajo, lo contratamos para realizar una cierta actividad, por ejemplo, por arar cierta cantidad de tierra, o por cosechar, o por sembrar 20 hectáreas, 1 hectárea, o por cosechar 50 árboles, o por preparar el suelo X cantidad de hectáreas. ¿Se entiende esa parte? ¿Es claro lo que es a destajo y lo que es por tiempo? Claro, en esos casos, tanto como en el sector urbano, lo que se hace es considerar, ¿no? O sea, hay un contrato, uno establece, digamos, establecemos la cosecha de papa y llueve, y lo hemos contratado por un mes, hay que ampliar el tiempo, ¿no? Entonces se dan esas posibilidades, no es tan cerrado. Pasa lo mismo que aquí, es la negociación que se da entre el propietario y el trabajador. Lo que hay que pensar, que en el caso del sector agrícola se paga al finalizar la actividad, ¿no es cierto? Entonces ahí obviamente es más difícil. No tienes que dar adelanto. En el caso de la construcción, damos, no solo en la construcción, sino a los carpinteros, a los metalmecánicos, damos un adelanto para que ellos compren los insumos. En caso de la agricultura, ya todo está listo para realizar la actividad. Él no pone insumos, ¿no? Solo pone mano de obra. Entonces, es más difícil que se escape con el dinero, etcétera, pero puede suceder, pero son excepciones, ¿no? Hay algunos productos, por ejemplo, en el caso de la explotación de la almendra en el norte, donde los cosechadores, a ellos sí se les da un adelanto, que se llama el habilito. Se les da un adelanto para que ellos vayan a cosechar las almendras, es decir, a recoger las almendras, ¿no? En el bosque. Y para eso se les da, para que puedan tener para sus gastos familiares, etcétera, porque ellos no tienen capital para irse a vivir al bosque, no tienen recursos. Y si se escapa el productor, obviamente en la siguiente, el habilito es tan bajo que no le conviene escaparse, ¿no? Tiene un mejor resultado cuando lleva la castaña, porque ahí se le da la diferencia,
entre lo que significa el habilito es un adelanto. Es una de las formas de explotación más fuertes que hay en la actividad agrícola. También hay habilito para aquellos que van a realizar, en el caso de la explotación de el lagarto, ¿no? Para eso, de acuerdo a la normativa que existe a nivel nacional, se pueden cosechar o recoger lagartos de cierto tamaño en ciertas condiciones, y para que la gente que va a realizar este trabajo se le da un habilito para que pueda comprar los insumos en el tiempo que va a estar en el monte realizando esta actividad y después traiga el producto. Pero en estos casos, la diferencia con la que se tiene por el producto es mayor y no conviene escaparse con la plata, ¿no? Pero a veces se puede dar, ¿no? Bien, entonces está claro que por contrato es por contratarlo un tiempo y en ese tiempo realiza la actividad. Por destajo, no importa si adelanta o no, es por el trabajo realizado. Pero también todavía, a pesar de que está prohibido por las leyes, hay pagos en especie, ¿no? Hay pagos en especie, por ejemplo, los campesinos contratan a un peón y este peón lo que recibe es, si cosecha café, de cada 3 baldes que coseche, un balde para él. Si cosecha papa, de cada 5 quintales, un quintal para él, ¿no? Entonces, en estos casos no se realiza a través de las empresas, sino en relación a lo que es la producción campesina. Los campesinos todavía pagan en especie en algunas regiones porque no tienen efectivo y porque tendrían que vender el producto para realizar el pago, y es un acuerdo que se realiza con los peones. En algunos lugares de mucha pobreza hay trabajadores que solo trabajan por techo y comida. Imagínense ustedes la situación de pobreza donde vamos a encontrar productores que solo reciben el pago por techo y comida. Es realmente triste, pero todavía existe. En el caso de algunos países y algunas regiones que tienen, han trabajado, en su desarrollo histórico han existido comunidades y hay relaciones de reciprocidad, todavía se mantiene el tiempo del pago a través del AIN y la Minca. Habíamos hablado esto. Yo en mi parcela necesito ahora para preparar el suelo una suerte de trabajadores, no tengo recursos para contratarlos o coordino con mis vecinos vienen, trabajan conmigo una semana y cuando ellos requieren, yo voy y entrego las horas que he recibido. Es casi como en la fiesta, ¿no es cierto? Yo voy a la fiesta, llevo 20 cajas de cerveza y cuando yo paso la fiesta, al que le he dado 20 cajas, me devuelve 20 cajas. Esas son las relaciones de reciprocidad. Trabajo pagado con trabajo en las comunidades donde yo entrego un tiempo de trabajo y me retribuyen en trabajo. Son las formas del AIN y la Minca en formas culturales donde existe en las comunidades, y esta es una forma de acceder al trabajo. O sea, no contrato, sino recibo tiempo de trabajo de mis vecinos, de parte de la gente de la comunidad para poder realizar mis tareas. También vamos a encontrar las prestaciones personales de interés común, sobre todo en las comunidades. Para realizar obras de beneficio colectivo, por ejemplo, necesitamos mejorar el sistema de riego, necesitamos mejorar el camino, necesitamos limpiar el camino, vamos a conseguir un proyecto y vamos a construir una posta o cualquier otro tipo de una escuela, o vamos a mejorar la escuela. Cada miembro de la comunidad entrega un jornal, o sea, es un día trabajado, 2 días trabajados, según lo que se requiera, ¿no? Y esto es para la realización de obras de interés común. Entonces hay un tiempo de trabajo que se entrega gratuitamente para recibir un beneficio conjunto en la comunidad. Un elemento importante cuando hablamos de la retribución o el pago por el uso de la mano de obra en el sector agrícola es que no se considera el pago al pequeño productor directo y su familia. Es decir, que cuando se hace el costo de producción, el productor no incorpora el tiempo de trabajo de los abuelos, de la esposa, de los hijos, ni el suyo. Cuando hacen el costo de producción, se pone la mano de obra contratada. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Que hay un tiempo de trabajo que el resto de la sociedad no está retribuyendo
al pequeño productor en el tema de lo que es la producción agrícola. Y en el caso de que se constituyera el momento en que bajan los precios, lo primero que se elimina del costo es este tiempo de trabajo que la familia y el productor directo entregan, ¿no? Cuando uno va a campo y hace costos, es importante calcular cuál ha sido el costo de producción real, es decir, cuánto tiempo de trabajo le ha tomado a la familia, para ver en qué magnitud se está entregando un tiempo de trabajo, es decir, en el producto al resto de la sociedad, y es el que nosotros aprovechamos, ¿no es cierto? Por eso es importante que los costos de producción puedan ser lo más claros posible. Bueno, vamos a hablar de esto cuando estemos viendo el tema, pero en el caso de la retribución al pago de la mano de obra, por lo general no se considera en el costo de producción el pago por el uso de la mano de obra del productor directo, es decir, del campesino y de su familia, o lo que ahora hablamos, decimos agricultura familiar, que es la pequeña producción campesina. Entonces, cuando hablamos del pago por el uso de la mano de obra, la forma clásica es el jornal, este jornal que tiene, que se paga por el uso de la mano de obra. En el caso de las empresas pagan jornal a los obreros, y en el caso de los campesinos que contratan mano de obra se les paga jornal a los peones. Peón se llama cuando el campesino contrata, lo habíamos hablado en la clase anterior, y depende de las características naturales del lugar, depende de la tarea que realice y depende del exceso de la oferta de mano de obra, ¿no? Si es mayor o menor, y se paga por día. Pero hay otras formas de retribuir que son por contrato, a destajo. En algunos lugares se mantiene en especie, en la relación a pesar de que está prohibido por la ley. En algunos lugares es solo por pagar techo comina. Hay un intercambio de trabajo en las comunidades, que es trabajo pagado en trabajo. Hay prestaciones personales de interés común, es decir, entrega de tiempo de trabajo para obras y actividades que beneficien al conjunto de la comunidad, y que por lo general no se considera en el costo de producción el tiempo de trabajo de la familia. Bien, un elemento adicional es que en la escala de jornales, el jornal minero, el jornal que se le paga el salario que se le paga al obrero en la construcción, en fin, el más bajo es el agrícola, porque habíamos dicho en las características que enunciábamos en la clase anterior, no implica un tiempo de trabajo diario, no necesariamente son las 8 horas, y en fin, está vinculado a estas características y es el más bajo en la escala de los salarios recibidos por los productores, por los obreros. Bien, ¿cuál es la retribución por el uso del capital en el sector agrícola? La forma de retribuir al capital se expresa en porcentaje, es decir, que el dueño del capital, por invertir su capital en la actividad productiva, espera tener una ganancia que se mide en porcentaje. Una parte de su inversión, un porcentaje del valor monetario de su inversión, es el que espera recibir. Un 5%, un 10%, un 20%, en fin. Es lo que espera rendir. O sea, yo pongo 100 y espero que estos 100 bolivianos me rindan X monto. Ahora, ¿cuál es el monto que se espera que rindan? ¿No es cierto? Esa es la tasa de ganancia. Esa tasa de ganancia va a estar referida a la tasa media de ganancia general del país, la región o del sector, o la tasa pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un inversionista incorpora, o un empresario mete su capital al sector agrícola, es porque espera tener una ganancia. Pero esta ganancia su referencia puede estar medida por la tasa media de ganancia del país. ¿Qué quiere decir esto? El promedio en que el conjunto de actividades productivas recibe como retribución el promedio de la tasa de ganancia. No necesariamente todos los países tienen una idea de cuál es la tasa de ganancia que se recibe en general, pero puede haber un cálculo de lo que representa la región o el sector o la propia actividad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto más o menos ganan en promedio los productores
de las empresas productoras de papa. Entonces, en esa perspectiva, yo digo, pienso, es un 5%, eso es lo que yo debo ganar. Pero a veces no hay esa referencia y la referencia es que vale la pena, pensando en costos de oportunidades que se realice esta inversión, ¿no es cierto? Realizar una inversión en el sector, en cualquier sector, siempre y cuando el interés que pagan los bancos por el ahorro, la tasa pasiva, sea menor. Porque si no, me es mejor invertir mi capital, poner mi capital al banco y recibir la tasa de ahorro, ya sea en DPF o ya sea en caja de ahorro, y eso me permita tener una ganancia. Pero como esta tiende a ser siempre más baja, yo invierto en otra actividad, en este caso en el sector agrícola, una actividad de mayor riesgo, y la coloco para poder generar una ganancia con la expectativa de obtener un mayor rendimiento, ¿no es cierto? Entonces el porcentaje es, el rendimiento medido en porcentaje es lo que yo espero tener de la inversión del capital. Este va a variar en función de lo que pueda ser la tasa media de ganancia del sector o de la región, pero que está vinculada a la referencia más clara, es la tasa pasiva. Me conviene invertir y yo tengo interés de invertir siempre y cuando esta inversión me genere un interés mayor a lo que paga ahorita el banco o un DPF o cualquier otro tipo de elemento financiero, ¿no? Obviamente en función al costo de oportunidad, y que hay que considerar que en el caso del sector agrícola la inversión tiene la misma lógica que cualquier otro sector, ¿no? En cualquier otro sector es lo mismo, o productivo de servicios, el inversor invierte esperando tener un rédito, una ganancia que se mide en el interés, que es una parte del capital que se recupera por la inversión realizada, ¿no? Y que este interés varía por cada sector. Hay sectores que son mucho más rentables, por ejemplo, el comercio es más rentable y además hay una rotación más rápida. Yo, si me dedico al comercio, invierto mi plata en el comercio, vemos que la rotación del capital es bastante rápida. Yo puedo recuperar en una semana, en un mes, el capital invertido. En la industria, la inversión es de mayor plazo, o sea, no es un mes, puede ser un proceso, un periodo más largo. En el caso del sector agrícola, esta rotación del capital es más larga porque va a depender del ciclo de vida del producto. Es decir, que si yo soy un comerciante, compro productos para vender, los vendo y es posible que en un mes, en 15 días o en una semana yo recupero mi capital y vuelvo a comprar. Es decir, ya tengo mi ganancia y vuelvo a comprar y guardo mi ganancia y con el capital recuperado realizo la compra. Entonces, rápidamente puedo recuperar el capital. En el caso de la industria, tengo que producir y vender, ¿no? Y como produzco diariamente y vendo diariamente, entonces también voy recuperando mi capital de manera a veces mensual, porque doy en consignación, etcétera, etcétera, ¿no? O en algunas industrias más rápidas puedo recuperar parcialmente, no el total, ¿no es cierto? Porque hay que esperar que el producto se venda. En el caso del sector agrícola, los ciclos productivos son más largos. Si produzco papa, tengo que esperar 4 meses entre lo que invertí, realicé la preparación del suelo, etcétera, 4 o 5 meses, y recién después de esos 5 meses cosechado y puedo vender en 2 meses, voy a recuperar el capital. Entonces pueden ser de 7, 8 meses en que yo voy a recuperar el capital que he invertido en la producción de papa. Entonces la rotación del capital es más lenta. Mis posibilidades de recuperar el capital son en más largo tiempo. Mientras más perecedero es el producto agrícola, es decir, mientras más vida más corta tiene, la recuperación tiene que ser es más rápida. Mientras más larga tiene la vida, puedo tener un tiempo más largo en términos de venta. Por ejemplo, el arroz o los granos tienen un periodo todavía más largo de venta y permite que la recuperación del capital pueda ser en un periodo más largo. Entonces, un elemento importante es que el capital en el sector agrícola tiene menor liquidez, es decir, no lo puedo retirar hasta que haya terminado la actividad agrícola y haya vendido todo, y que estos periodos van a depender del ciclo de vida de cada planta. Adicionalmente, la inversión en el sector agrícola, el capital invertido en el sector agrícola, tiene mayor riesgo
que en otros sectores derivados de lo que habíamos visto, el riesgo y la incertidumbre de la actividad, ¿no? Mayor riesgo porque las condiciones climatológicas pueden ser, son variables y porque el tema de precios también puede ser variable. Habíamos dicho en las primeras clases que el productor sabe cuánto siembra, pero no sabe cuánto va a cosechar, ni en qué calidad, porque cuando siembra tiene la expectativa en función a las características de su piso ecológico, etcétera, etcétera, de que si siembra 1 tonelada de papa va a obtener 4 toneladas de producto. Pero si es un mal año agrícola, puede reducir esta cantidad a 3 toneladas, 2 toneladas o menos. Y si es un buen año agrícola, puede tener hasta 5 toneladas. Pero que adicionalmente, si hay un ataque de plagas, esta producción puede salir en calidad menor a la calidad expectable, ¿no es cierto? Igual si hay una helada o si hay una granizada. Entonces el productor sabe cuánto siembra, pero no sabe cuánto va a ganar ni en qué calidad. Adicionalmente, siembra en la expectativa de tener un precio X, que es el precio de este año y los años anteriores, pero que puede variar. Por ejemplo, decíamos, si el año agrícola ha sido interesante y yo en vez de tener 4 toneladas he tenido 5 por hectárea y que todos los productores han tenido esta misma resultado porque a todos los beneficia el año agrícola, un buen año agrícola, determina que puede haber un exceso de oferta que puede hacer caer el precio. Entonces, cuando hablamos de el capital en el sector agrícola, vemos que este va a tener diferentes posibilidades en términos de su recuperación. Entonces decimos, esta tasa de ganancia expectable, este interés, refleja el costo de oportunidad de invertir en el sector. Es importante considerar que en el sector agrícola existe un mayor riesgo que en otros sectores, ¿no? Porque uno sabe cuánto siembra, pero no sabe cuánto va a cosechar, y que hay una menor liquidez del capital en el sector agrícola derivada de las características del ciclo de vida del producto y las posibilidades de venta del producto. Bien, con esto entonces terminaríamos lo que es el análisis de los factores de producción, ¿no? Hemos comenzado en la clase anterior en caracterizar de manera general los factores. En segundo lugar, hemos descrito las características de la tierra, el trabajo, el capital, y hemos conversado sobre lo que es la retribución. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para poder hablar de la capacidad empresarial. La capacidad empresarial que habíamos dicho en la clase anterior es considerado desde la parte de los administradores como un factor de producción. ¿Qué es la capacidad empresarial? Decíamos, es aquella capacidad que tienen esa capacidad que tienen los administradores de poder combinar los factores de producción de la mejor forma para obtener los mejores resultados. La capacidad empresarial es esa capacidad de administración y gestión de las unidades productivas que permiten al productor tener mejores resultados en términos de trabajo, ¿no? Entonces, ¿en qué se traduce? En la capacidad de organizar la disponibilidad y de mano de obra, está en la capacidad de realizar la planificación en términos de lo que es el ciclo productivo, la capacidad de conseguir financiamiento, de incorporar el financiamiento, la capacidad de administrar los recursos financieros y realizar los pagos en tiempo, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que hace a la gestión administrativa de la unidad productiva. La capacidad vinculada a lo que es la búsqueda de mercados, identificación de mercados, el cálculo del precio, el cálculo del costo, en fin, todo a lo que hace esa parte administrativa vinculada al proceso de producción y que es realizada por especialistas y que va a determinar el éxito o las posibilidades de un mayor o mejor éxito de una unidad productiva que otra. Decíamos en algunas clases que, por ejemplo, dadas las características del ciclo productivo, no se puede contratar toda la mano de obra al iniciar el proceso de producción, es decir, la preparación del suelo, y concluir el contrato
al finalizar esta, o tener, como en las empresas, contratos indefinidos con obreros, porque los vamos a utilizar a lo largo de varios años. En este caso, en el sector agrícola, la organización de la mano de obra va a depender de las actividades que se van a realizar y su volumen, es decir, cuánta tierra voy a trabajar para preparar el suelo y debo contratar mano de obra solamente para la preparación del suelo en ese periodo, porque si la mantengo hasta la siembra, por ejemplo, ahora vamos a tener, parece, siembra adelantada, puede ser interesante, pero si la siembra se posterga, vamos a tener gente que no está trabajando y está ganando, ¿no? Y no necesito tanta cantidad de gente para la siembra, o tal vez no necesito tanta gente para cuidar la planta, o tanta gente para la cosecha. Entonces hay que establecer los periodos de contrato, pero también hay que ver que no solo yo contrato, sino son varias unidades productivas que contratan. Entonces, mientras mejor tengamos el organizador del proceso de producción, vamos a tener mejores resultados. Pero aquí hay algo muy interesante a considerar. El pequeño productor agrícola, es decir, el campesino, la comunidad o el pequeño productor campesino o la agricultura familiar, realizan todas estas tareas vinculadas a la capacidad empresarial administrativa, ellos con su familia. Es decir, organizan la mano de obra existente dentro del núcleo familiar, identifican las necesidades de contratación, contratan, pagan salarios, realizan el costo de producción, definen el precio, buscan, identifican y en algunos casos venden el producto, comercializan el producto, realizan, buscan, identifican fuentes de financiamiento y realizan la tramitación, establecen la distribución de los ingresos para el pago de la mano de obra o para el pago de todo el proceso de producción, pero además distribuyen la ganancia o los gastos de la familia. Es decir, el pequeño productor organiza el proceso de producción. El factor de producción, capacidad empresarial está en manos del pequeño productor y su familia. Y eso es interesante porque cuando nosotros vamos a campo, los economistas vamos como si tuviésemos todas las preguntas y todas las respuestas. Entonces vamos sabiendo con los prejuicios de que el productor no sabe administrar, no conoce la planificación, no conoce el costo de producción, no calcula ingresos, no calcula costos, y eso es, no hace alguna lectura de los precios, no conoce el mercado, en fin, y esos son prejuicios, porque el pequeño productor campesino conoce y organiza de manera empírica su proceso de producción. Entonces, si uno va al campo, y eso les va a pasar cuando ustedes vayan y realicen el diagnóstico, van a identificar que, 1, el productor sabe calcular sus costos. 2, sabe cuánto va a ganar. 3, sabe en qué mercados va a vender, y si nosotros podemos coordinar con ellos, como decíamos en algunas clases, vamos a cumplir el rol de facilitadores. Vamos a facilitar para recuperar sus conocimientos y vamos a aportar con los conocimientos que nosotros tengamos. Una relación horizontal. No podemos ir como si tuviésemos nosotros todas las preguntas y todas las respuestas, sino que vamos a aprender y vamos a poder aportar con lo que nosotros sabemos para mejorar algunos elementos dentro del proceso productivo. Pasa lo mismo que con los agrónomos. El productor sabe cómo producir y qué hacer, y puede recuperar algunos elementos desarrollados por la agronomía en una relación horizontal. Pero también en el caso nuestro, en la parte económica, en la parte administrativa, nosotros tenemos que considerar que el productor ya conoce los elementos a los cuales nosotros nos estamos refiriendo y que en algunos casos pueden mejorarlos por algunas mejoras que se han hecho en términos de el desarrollo de la tecnología en la administración, en el marketing, en los mercados, o puede tener información que no necesariamente, puede no tener información que nosotros tengamos, pero la relación es horizontal. Es una relación de uno a uno. Bien, con esto entonces acabamos todo lo que es la retribución a los factores de producción y recordamos, es hoy día sábado 19 de septiembre, que el examen del primer parcial va a ser el día miércoles 23, con todo lo avanzado sin los factores de producción, es decir, hasta problemas, desde la primera clase hasta problemas, y que las características y el tipo de examen lo vamos a describir minutos antes de tomarlo el día 23 a las 8:30. Recomiendo puntualidad porque vamos a dar un tiempo para el examen y si ese tiempo no se cumple, los exámenes que lleguen después
no van a ser incorporados en la calificación. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? El examen vale 15 puntos. No sé si hay alguna pregunta sobre lo que es el examen. Licen, buen día. Buen día. Licen, disculpe una consulta respecto al material ¿nos va a facilitar para el No, examen? hemos quedado en las primeras clases que no íbamos a facilitar material, que ustedes iban a tomar apuntes en lo que eran estas clases. Ah, ya. ¿No? Porque la verdad es que hay un esfuerzo desde este lado, pero a veces, y puede ser percepción, no necesariamente los alumnos están tomando apuntes, están revisando lo que es la información, ¿no? Entonces, es como si estuviéramos en una clase presencial, solo que no nos estamos viendo y lamentablemente no estoy anotando en la pizarra, por eso pongo las láminas y es en base a los apuntes que ustedes han tomado. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, entonces no habiendo más, sí, dígame. Va a depender de la modalidad, que tomemos, ¿no? Entonces vamos a poner, de acuerdo a la modalidad, este examen va a durar tanto tiempo. ¿Ya? No necesariamente va a ser la hora y media, ¿no? Puede ser menos tiempo. Bien, entonces está claro. Estamos jugándonos 15 puntos y en esa perspectiva nuestro examen incorpora todo lo que es avanzado en el primer tema. No sé si hay alguna otra pregunta más. Bien, entonces con esto estaríamos concluyendo la clase de hoy y nos estaríamos viendo el día miércoles, ¿no? Entonces voy a pasar lista rapidito para ver quiénes están. Acuña no está, Alarcón no está, Arteaga está. Presente, Licen. Avini. Bustos. Presente, Licen. Avini no está. Presente, Licen.